Una letona que me sé, ¿no? Ah, bueno, pues mira, una letona, me parece bien. O sea que has estado mirando hoy Estonia y te ha gustado, ¿no? Me ha gustado, sí, 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 me ha llamado la atención y me ha sorprendido porque fíjate que me esperaba un poco otro tipo de países y he visto que es uno de los países más tecnológicos del mundo, ¿no? Sí. Ujú. Sí, 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 Sorprendentemente sí. que lo tenían todo hecho tecnología, que se podía pagar con tarjeta de crédito en cualquier sitio y cualquier importe. Así que sí, sí, me ha sorprendido bastante, la verdad. Ha sido interesante. Sí, todas las presentaciones, antes de hacerlas, me las preparo un poquito, aunque luego no hablo nada yo del destino, pero bueno, tú sí que hablas, pero me gusta investigar y, y me ha resultado interesante. Es uno de estos destinos que me ha resultado interesantes. Es diferente, sí. Y aparte, en un mismo viaje ves tres países Ajá. y los tres son diferentes. O sea que es muy interesante. Ahora vamos a verlos bien en profundidad. La presentación, Gaona, te voy a apagar la cámara, ¿vale? Con permiso. Recordaros a todos los que estáis aquí viendo a ver qué pasa y no lo sabéis, estamos esperando a que todo el mundo se conecta y se desconecte porque hemos tenido algunos problemas de audio. Estamos Mm. esperando a que se solucionen un poquito, a que se Ahora estabilice. se te oye muy bien. ¿Perdón? Ahora se te oye perfecto, ¿eh? Fantástico, fantástico. Tenemos aquí gente esperando, gente conectándose y desconectándose. A ver si se escucha muy mal. Bueno, nos dicen por aquí que es porque hay muchos participantes. En un principio hemos llegado a tener hasta 800 casi y no hemos tenido problemas. Yo creo que es un problema más de que todo el mundo se ha conectado a la vez. Así que recordad, por favor, eh, que a ver si estos días que tenemos otras presentaciones nos intentamos conectar desde prontito, desde media hora antes de la presentación, nos vamos conectando poco a poco y así la llamada se estabiliza lo antes posible, ¿de acuerdo? A ver, voy a ver si los chicos me dicen algo. Bueno, Jessica me ha dicho que no estaba porque se ha desconectado. ¿Se escucha bien? Vale, ahora sí se escucha bien, me dicen. Bueno, se está conectando más gente, hay 40 personas en fila, pero bueno, en el caso de... Nos dice por aquí que si se sale y se entra, se escucha bien. Bueno, vamos a compartir la pantalla ya, que ya se nos está haciendo un poquito tarde, perdonadnos. Bueno, lo que os decía, todos los circuitos los vais a poder descargar desde nuestra página web circuitos.wamos.com, ¿de acuerdo? Y bueno, pues una de las buenas noticias que os traemos y que es prácticamente súper reciente, pues bueno, la Unión Europea, que sabéis que eso es la unión que nos engloba a todos los países del euro, pues ha pedido abrir las fronteras a los países que componen la Unión Europea, poco a poco, lógicamente, y una buena noticia, sobre todo para las aerolíneas, y que al final todos dependemos de las aerolíneas, es que no ha pedido dejar el asiento de en medio vacío. ¿Vale? Se va a poder llenar el avión al 100% de capacidad, que eso es muy positivo para todos, y eso va a hacer que los precios no suban, ¿no? Y bueno, yo creo que en estos días, yo creo que todo esto nos tiene que servir para aprender algo, ¿no? Yo creo que todos tenemos que ser conscientes que el mundo, tal como lo conocíamos, va a haber algunos cambios y sobre todo en el mundo del turismo, y creemos que la adaptación al cambio en estos días yo creo que es algo fundamental, ¿no? Es algo importante y que todos en nuestros negocios vamos a tener que adaptarnos al cambio, ¿no? Pues vamos a poner un ejemplo de esta adaptación al cambio y bueno, pues aquí tenemos un restaurante de Ámsterdam, de Holanda, en el que, como podéis ver, se han instalado pequeñas carpitas individuales para dos personas para que puedan cenar tranquilamente. En realidad, lo que se está vendiendo aquí, este restaurante, para mí, no está vendiendo comida. Lo que está vendiendo es seguridad. Y en este momento nuestros pasajeros, y todos nuestros clientes y todas las personas lo que exigen en todo es seguridad. Seguridad y salud, lógicamente. Seguridad enfocada a la salud. Entonces, pues bueno, os invitamos a que os adaptéis al cambio y busquemos siempre mejorar y encontrar estos puntos de encuentro para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Y ya por último, antes de que empiece Javi, os queríamos compartir esta publicación que ha subido hoy el aeropuerto de Tocumen. Sabéis que
el grupo Wamos no solo somos Wamos Circuitos, somos una empresa muy grande y, pues bueno, dentro de este grupo pues tenemos una aerolínea, ¿vale? Vamos a ver, y está una de nuestras estrellas, una de las reinas de los cielos, que le llaman, es uno de los 747 que tenemos, el Jumbo, ¿vale? Y bueno, pues aquí en las redes sociales del aeropuerto de Tocumen, de Panamá, seguro que los panameños que nos estáis viendo ya lo habíais visto, pero bueno, el aterrizaje de uno de nuestros aviones en el día de ayer en el aeropuerto de Tocumen para hacer un vuelo de repatriación de europeos hacia, desde Panamá y hacia Europa, ¿vale? Hemos estado estos días también volando a Argentina, hemos estado también volando a Bahamas, hemos estado volando en Bolivia. Entonces, pues bueno, ahí os dejamos ese post que ha hecho Tocumen Aéreo, que es el aeropuerto de Panamá, con uno de nuestros aviones, ¿vale? Y bueno, ya por último, antes de que empiece Javi la presentación, se sigue conectando gente, Javi, estamos ya en 80 personas esperando a que se conecte la gente. Pues bueno, contaros un poquito el producto que tenemos, que ahora nos contará Javi más en detalle. Pues bueno, tenemos dos productos que le hemos llamado Bellezas del Báltico 1 y 2, porque al final es el mismo circuito, lo único que invertido en el orden de las ciudades. Ahora nos contará un poquito más Javi sobre el tema de los vuelos, también del charter y todo esto que tenemos. Así que nada, os dejamos con Javi, esperemos que ya nos escuchéis bien y nada, mandaros un abrazo muy fuerte y ahora al final nos volvemos a ver. Gracias, Javi. Gracias, Alberto. Voy a compartir la pantalla ya. Fantástico. Vamos a ver. ¿Se ve bien ahí? Se ve Vamos a fantástico. ver. Ahí se ve perfecto, ¿no? Sí, se ve bien. Un momento. Vamos a ver. Ahí estamos. Bueno, repúblicas bálticas o los países bálticos, pues es un viaje fascinante, la verdad. En este rinconcito de Europa vamos a visitar 3 países en una semana. Son países muy pequeños que tienen muchos lazos en común, sobre todo el mar que baña las costas de los 3, que es el mar Báltico, por eso son las repúblicas bálticas, pero luego cada uno tiene una peculiaridad muy, muy característica, ¿no? Que las vamos a ver en esta presentación. Vamos a situarnos primero en el mapa. Aquí en el recuadro os he señalado Estonia, Letonia y Lituania. Son las 3 repúblicas bálticas. Para situarnos en el mapa, el otro día hablábamos, por ejemplo, de Polonia, que Lituania tiene frontera con Polonia. Polonia estaría dentro de la Europa central. En cambio, las repúblicas bálticas ya serían la Europa del este, la Europa más oriental. Es la parte más al norte de la Europa oriental. Ya veis que están las 3 repúblicas rodeadas por Rusia, Bielorrusia y Polonia. Y todo el resto, el mar Báltico, este mar cálido del norte de Europa, ¿no? En la península de Escandinavia. Esos serían las... Un segundito. La localización. Y como digo, cada país es diferente. Si bien están muy unidos por la cercanía principalmente, pero cada país es muy diferente. Si vemos Estonia, que está más al norte, Estonia, los 3 son muy europeos, los 3 países, pero Estonia tiene mucha influencia de Escandinavia, sobre todo de Suecia. Estonia ha sufrido invasiones de los suecos durante muchos siglos, también está muy cerca de Finlandia. La separa ese pequeño estrecho de mar, del mar Báltico, y son 80 kilómetros lo que le separa de Finlandia. Entonces Estonia tiene mucha influencia nórdica. Lo vamos a ver luego en las fotos, pero a veces parece que estás en ciudades de Noruega o de Suecia, ¿no? Porque tiene mucha influencia desde el punto de vista arquitectónico, cultural y folclórico, ¿no? Luego tendríamos Letonia, que es el país que está en medio de los dos. Letonia tiene mucha influencia de Rusia. Es donde más rusos viven y sí que es verdad que Riga, la capital, podría ser perfectamente una ciudad de Rusia, ¿no? Hay zonas que parecen incluso San Petersburgo, ¿no? Y entonces Estonia es un poco más escandinava, Letonia es un poco más rusa y Lituania durante muchos siglos formaba un país junto a Polonia. Así que Lituania es un poco la más europea desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Más barroca, más de palacios, de grandes avenidas, más la Europa imperial de las grandes capitales, ¿no? Como Chequia, en Eslovaquia, en Hungría. Pues Lituania sigue un poco ese canon de país, ¿no? Un segundito que quiero, a ver si puedo... Un momento. Un momentito. Cierro aquí una cosa.
Ahí está. Seguimos. Pues como digo, 3 países muy pequeños que se recorren de forma muy, muy agradable. Las distancias que vamos a recorrer son mínimas. 3 países con el mar Báltico como nexo en común, pero 3 países muy diferentes. Ya digo, parte del norte es muy escandinava, la parte de Letonia es muy rusa y Lituania es muy Polonia, muy centro Europa, ¿no? Así que vamos a ver cosas muy diferentes en cada una de las 3 repúblicas. Tenemos estos 2 circuitos en Wamos, Bellezas del Báltico 1 y 2. La única diferencia que hay es que en el Bellezas del Báltico 1 se entra por el sur, por Lituania, subimos hacia Letonia y ya salimos por Estonia. Se hace de sur a norte el recorrido. Y el Bellezas del Báltico 2 se hace el mismo recorrido, se ven los mismos lugares, es todo igual, pero entramos por Estonia, por el norte, continuamos por Letonia y ya abandonamos el circuito por Lituania. Se hace de norte a sur, pero ya digo, cualquiera de los 2 circuitos se ven las mismas cosas. Lo único que cambian son las fechas. Hay fechas que entramos por el norte y hay fechas que entramos por el sur. La comodidad que tiene este circuito, y que nos pasaba el otro día también cuando vimos Polonia, la comodidad que tiene es que tenemos vuelos propios. La compañía tiene vuelos propios charter que viajan en vuelo directo desde Madrid, tanto a Estonia como a Lituania, dependiendo de la fecha. Entonces, para el tema de las conexiones con América y todo, pues está bastante bien porque ya digo que tenemos el vuelo charter directo desde Madrid, que es una maravilla, sin tener que hacer escala por ninguna parte de Europa, ni mucho menos. Volamos tanto a Lituania como a Estonia, dependiendo de la fecha y del recorrido que vayamos a hacer. Vamos a hacer una pequeña guía práctica primero del destino. Vamos a ver qué necesitamos saber sobre el destino. Luego vamos a ver el recorrido que hacemos en un mapa y luego vamos a ver todo lo que vemos durante ese recorrido. La documentación, como siempre, pasaporte en vigor, 6 meses y necesario consultar con la embajada o el consulado de vuestro país. Las 3 repúblicas pertenecen a la Unión Europea. Son de los últimos países que se incorporaron en la Unión Europea y desde entonces, desde que se incorporaron los 3 a la vez, además, el pasaporte en vigor 6 meses, más luego consultar con la embajada. Me imagino que la mayor parte de los países no necesitaréis ningún tipo de visado. El clima es continental. Lo digo porque los inviernos son muy fríos, hay mucha nieve, son inviernos muy rigurosos y los veranos son bastante calurosos porque el mar Báltico lo que hace es suavizar las temperaturas. Así que la época en la que viajamos normalmente, que es más o menos de junio a septiembre, las temperaturas por el día son muy agradables, hace calor, llegan pues a los 25 o 30 grados, pero por la noche siempre refresca un poquito, así que hay que llevarse algo de abrigo, siempre. Siempre un abrigo, no un abrigo de invierno, pero algo para cubrirse porque en la noche caen las temperaturas un poquito. La moneda es el euro, en los 3 países. No admiten ningún otro tipo de moneda, no admiten dólares, no, hay que cambiar, hay que llevar euros y pagar todo en euro. Son países muy, muy desarrollados, muy industrializados y con unas infraestructuras fantásticas. Me refiero a que se puede pagar con tarjeta en todos los sitios, incluso Estonia, que es el país más desarrollado de los 3, cualquier cosa se puede pagar con tarjeta de crédito, incluso una barra de pan, ¿no? Entonces ya digo que no hay ningún problema para la hora de pagar. Los cajeros dan siempre el dinero en euro. La electricidad, pues es como en España, como la mayor parte de Europa. Un enchufe de 2 clavijas redondas y la corriente de 220. Como siempre, es recomendable siempre llevar un adaptador, pero ya digo, los enchufes son 2 clavijas redondas. Y la diferencia horaria, pues para que os hagáis una idea, 1 hora más que en España. Siempre aquí son las 5:30 de la tarde ahora mismo, pues las 6:30 de la tarde son ahora mismo en los 3 países. 1 hora más que en España. Estonio, letono y lituano son los idiomas que hablan. Estonio, letón y lituano. Sí, el ruso está muy extendido porque durante mucho tiempo estos países pertenecían a la URSS, a la Unión Soviética, hasta principios de los 90. Entonces, hasta que se independizaron. Entonces, el ruso está muy extendido. Hay muchos
rusos viviendo en esta zona de Europa. Y luego el inglés está muy extendido, sobre todo entre la gente joven. La mayor parte de la gente joven habla inglés y, por supuesto, en los sitios turísticos, en los hoteles, en los restaurantes, todos hablan inglés. Las compras, pues como el otro día hablábamos en Polonia, nos pasa igual. La compra estrella, el ámbar. El ámbar proveniente del Báltico. Ya os comenté el otro día que era esa resina que se había quedado fosilizada durante miles de millones de años en la corteza de los árboles y que se extraía ahora y que formaban esas pequeñas joyas, ¿no? A buen precio. Con todo tipo de artesanía se hace el ámbar, pues la compra estrella es el ámbar. Es esa piedra, normalmente es anaranjada. Lo hay de varios colores, pero normalmente es anaranjada el ámbar del Báltico. También hay muchas antigüedades. Hay mucha tradición de mercados de antigüedades a buenos precios en las compras allí en las repúblicas bálticas. Gastronomía. Bueno, pues es una gastronomía, por un lado, abierta al mar, quiero decir, muchos arenques, pescados y ahumados. El salmón ahumado, la trucha ahumada, el arenque, los arenques incluso los toman para desayunar. O sea que es una gastronomía muy de mar. Y luego también guisos de carne en invierno, porque en invierno hace mucho, mucho frío, así que tienen buenos potajes y buenos guisos de carne de caza principalmente para pasar el invierno. Los precios más o menos al consumo son como en España, más o menos para que os hagáis una idea, como en la Europa occidental. Digamos que de la Europa oriental, de la Europa más pegada a Rusia, son los 3 países más desarrollados. Son pequeñas potencias que desde que entraron en la Unión Europea han apostado por la infraestructura, por las nuevas tecnologías, por la calidad de vida de sus habitantes. Y hoy en día sí que antes era una zona de Europa un poquito más atrasada, ¿no? Y un poquito más olvidada, más arrinconada, y hoy en día es todo lo contrario. Son 3 de los países más potentes de la Europa oriental y el nivel de vida es elevado. Los precios son elevados, son pues como en la mayor parte de la Europa occidental, y buena calidad de vida, sobre todo Estonia. Estonia de los 3 es el más desarrollado, como os decía, y servicios médicos gratuitos universales con muy buen nivel. Buenos hospitales, buenas clínicas, no nos tenemos que preocupar absolutamente de nada, porque siempre llevamos nuestro seguro de viaje, pero que sepáis que la atención sanitaria es excelente allí en los países bálticos. Bueno, y las características del viaje, pues nos pasa un poco como en Polonia. Nos pasaba el otro día. Es un viaje principalmente cultural e histórico. Durante todo el siglo XX en esta zona de Europa pues se sucedieron muchos episodios, como pasaba el otro día en Polonia, por esa posición estratégica que tenía esta zona en Europa, pues se han visto invadidos por mar, por el Báltico, por los países nórdicos, por Rusia, que estaba en el este, por la Europa imperial, que estaba por el sur. Así que estos países han visto cómo perdían su nacionalidad, de repente eran Rusia, de repente pertenecían a Polonia, de repente pertenecían a Suecia. Esta zona ha sufrido muchos abaratajes en la historia y por eso tienen ese sentimiento nacional muy, muy arraigado. Y en el siglo XX, sobre todo en el siglo XX, pues sufrieron los horrores de la Segunda Guerra Mundial principalmente. La invasión de los nazis también la sufrieron y luego sufrieron todos los años de la Rusia comunista, de la Unión Soviética, hasta que se independizaron, ya digo, a principios de los 90, con esa independencia pacífica, ¿no? Así que vamos a ver huellas de todos estos países que los han invadido, que los han ocupado y que han dejado su impronta en los 3, ¿no? Cada uno en lo suyo. Luego lo vamos a ir viendo durante el recorrido. Así que es un viaje bastante histórico, bastante de ciudades. Vamos a ver las 3 grandes capitales, algún pueblecito entre medias, y no vamos a ver grandes conjuntos nacionales, naturales, quitando el Parque Nacional de Gauja, que está en Letonia. Es un parque nacional precioso, con montañas, ríos, lagos, algún pueblecito desperdigado, unas vistas panorámicas naturales muy bonitas del típico bosque de pino europeo. Eso lo vamos a ver, pero el resto lo que vamos a ver son grandes ciudades, las grandes capitales de esta zona de Europa. Conjuntos monumentales de las 3 repúblicas y mucha, mucha historia, ya digo. Invasión nazi, Segunda Guerra Mundial,
la Europa comunista, la nueva Europa de la Unión Europea. Vamos a ver muchas cosas interesantes, mucha historia. Os he puesto aquí un mapa, ya digo, según el vuelo que tomemos desde Madrid, esos vuelos directos que tenemos nosotros, que son nuestros, del charter, podemos entrar por Tallinn, que es la capital de Estonia. Lo veis aquí en el norte de la zona, Tallinn. Podemos entrar por allí y ya hacemos el recorrido por esa flecha que os he indicado en rojo hasta que salimos por Vilnius, que es la capital de Lituania. Depende de la fecha. En otras fechas podremos entrar por Vilnius y hacemos el recorrido viajando hacia el norte hasta llegar a Tallinn, otra vez a la capital de Estonia. Las tres grandes capitales serían Tallinn, la capital de Estonia, Riga, la capital de Letonia, y Vilnius, la capital de Lituania. Entre medias vamos a ver un montón de cosas también muy interesantes. Ya veis el tamaño, es un tamaño muy pequeño, son 175.000 kilómetros cuadrados, es un tercio de España, más o menos, para que os hagáis una idea. El recorrido que vamos a hacer, entrando, por ejemplo, por Tallinn, hasta que lleguemos a Vilnius, al sur, son 600 kilómetros. Las carreteras son buenas, siempre vamos a recorrer autopistas, las infraestructuras son muy buenas, los autobuses, se viaja muy cómodo, no se hacen trayectos largos, porque ya digo que el viaje en total cubre 600 kilómetros de norte a sur, o sea que es un viaje muy cómodo, con muy poco autobús, que sé que a mucha gente no le gusta mucho el autobús, pues con muy poco autobús. Y visitando sitios muy interesantes, muy interesantes. Si os parece, vamos a empezar con el itinerario nuestro, el Bellezas del Báltico, que son la página 98 y 99 del folleto de Wamos, 98 y 99, Bellezas del Báltico. Por ejemplo, vamos a tomar el Bellezas del Báltico 2, de la página 99, que es el que entra por el norte. Vamos a hacer el recorrido de norte a sur, entrando por Tallinn, en Estonia, pasando por Riga, Letonia, y terminando por Vilnius, en Lituania. Bien, pues nada, llegamos a Tallinn y ya el martes, día de circuito, el día tercero, es cuando nos dedicamos a visitar Tallinn, la capital de Estonia. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por supuesto. El casco histórico medieval, que data más o menos del siglo XII, se conserva tal cual estaba en el siglo XII. No sufrió ningún bombardeo durante las guerras mundiales, no ha sufrido grandes cambios y es uno de los centros históricos mejor conservados del mundo de época medieval. Ya digo, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se recorre todo a pie, los autobuses no entran dentro, es una maravilla, luego veremos fotos. Una maravilla. Eso es la capital de Estonia, Tallinn. Es un viaje a la Edad Media. Usaremos toda la mañana para recorrer la ciudad, una ciudad pequeñita, se recorre muy fácilmente. Almorzaremos en el centro de la ciudad y por la tarde iremos a visitar el Museo Etnográfico al aire libre que se llama Rocca al Mare. Rocca al Mare es un museo al aire libre, es así, está cerca de Tallinn, nada, 10 minutos en el autobús, y es una recreación de un pueblecito típico estonio, de cómo son los pueblos más rurales de la Estonia más profunda, la más cercana a Rusia. Pues es una recreación de cómo son sus casas, sus iglesias. La verdad es que es muy curioso, es muy bonito. Empleamos una hora y media más o menos para verlo y la verdad es que vemos cómo vive la gente en Estonia fuera de la capital, fuera de Tallinn, ¿no? Es una recreación, un museo. Vemos cómo son las casas, las construcciones, los usos del campo. La zona donde está instalado el museo al aire libre es muy bonita, junto al mar Báltico, vemos toda la costa del Báltico. La verdad es que a la gente le gusta mucho Rocca al Mare y lo tenemos incluido, o sea que es una maravilla. Después volveremos a Tallinn, nada, son 10 minutos, está dentro de Tallinn, está dentro de un barrio de Tallinn el museo y ya tendremos tiempo libre hasta la cena. Importante en este recorrido, pensión completa. Tenemos 11 comidas, 5 almuerzos y 6 cenas, o sea que lo tenemos casi todo incluido. Con esto habríamos visto Tallinn, con esto habríamos visto la capital de Estonia. Es una ciudad muy bonita, con muchas cosas que ver, pero es muy pequeña. Realmente en una mañana y la tardecita que tenemos un poco libre ya lo hemos visto todo.
porque ya digo que es una ciudad pequeña. Al día siguiente, el miércoles, lo tenemos libre, con la cena incluida, eso sí, tenemos la cena incluida. Aquí es donde ofrecemos visitar un cuarto país. Si os dais cuenta en el mapa, en el norte de Estonia tenemos Finlandia. Este país que pertenece también a la Unión Europea y pertenece a la península escandinava. Ya estaríamos en los países escandinavos, en los países más ricos de Europa, ¿no? En la Europa del Norte. Bien, pues desde Tallinn hasta Helsinki solo hay 80 kilómetros navegando por este estrecho que tenemos aquí del mar Báltico, son 80 kilómetros, donde ofrecemos que el cliente puede estar todo el día en Tallinn, con la cena incluida, o utilizar este día para conocer un cuarto país y visitar la capital de Finlandia, que es Helsinki. Mucha gente, como ve que Tallinn es tan bonito, porque es que es muy bonito, no quiere apuntarse a esta excursión porque les da la sensación que se van a perder Tallinn. Es un error, porque Tallinn ya lo hemos visto en el día anterior y la gente que se queda en Tallinn al final acaba dando vueltas por Tallinn todo el día y ya no hay tanto que ver, ¿no? Y pierden un poco el día pudiendo ir a Helsinki. Helsinki es la capital de Finlandia, como decía, y está en el sur del país. Vendría el autobús a recogernos por la mañana temprano, bastante temprano, por la mañana al hotel, nos llevaría al puerto de Tallinn y ahí tomaríamos el barco hasta Helsinki. El barco es un barco grande, no es un ferry rápido ni nada, es un barco con camarotes, dentro hay tiendas, o sea, es un barco grandote, dentro hay restaurantes también. Es un barco grande, tarda un par de horas en llegar a Helsinki, más o menos hora y media, 2 horas, y ya llegaríamos a Helsinki con nuestro guía acompañante, todo el grupo, y en Helsinki nos estaría esperando el guía local de habla hispana para enseñarnos la capital de Finlandia. La capital de Finlandia es una ciudad, sobre todo, interesante. No puedo decir que sea la ciudad más bonita del mundo, ni mucho menos, ni la ciudad más bonita de Europa, no. Pero es muy interesante desde el punto de vista arquitectónico. Las grandes vanguardias del siglo XX se han construido aquí en Helsinki. Todo el Art Deco, el Art Nouveau, la secesión, todos los movimientos arquitectónicos del siglo XX principalmente y de finales del XIX se han construido aquí en Helsinki. Así que es una amalgama de estilos muy interesante, muy cercano a Rusia también, o sea que vamos a ver esas catedrales bulbosas, ¿no? esas cúpulas bulbosas de las iglesias ortodoxas rusas. Fue la ciudad que vio nacer al gran Alvar Aalto, uno de los grandes arquitectos del siglo XX. Muchas de sus obras se construyeron aquí. Y es una ciudad fascinante para estar un día, para que nos la enseñen. Es muy interesante además porque tenemos la mañana para que nos enseñen la ciudad, comemos en el centro de Helsinki porque la comida está incluida en la visita, tenemos un par de horas, 3 libres después de comer y luego tomamos de nuevo el barco para llegar a Tallinn de nuevo y tenemos la cena en el hotel de Tallinn. Completamos el día de esta forma y la verdad es que la excursión es fantástica. Ya solo por la experiencia de cruzar con el barco el mar Báltico, ¿no? Y llegar al puerto de Helsinki y ver otro país, merece la pena la excursión. Y al día siguiente ya empezamos a viajar hacia el sur. Empezamos a viajar hacia el sur y antes de salir de Estonia hacemos una pequeña parada en una ciudad que se llama Pärnu, a orillas del mar Báltico. Pärnu es el lugar de vacaciones predilecto de los estonios. Es donde van a pasar el verano, a pasar el veraneo, donde tienen las casas de verano. Es un sitio que sobre todo en verano tiene mucho ambiente por la noche, mucha gente joven, hay festivales de música, festival de la cerveza, festival del vino, hay muchas fiestas y es un ambiente de playa. Vamos a ver esta ciudad, vamos a dar un pequeño paseo. Nos va a recordar que estamos muy cerca de Escandinavia porque vamos a ver un barrio entero de casas de madera pintadas de colores que nos recuerda un poco a Bergen. Esta ciudad que está en Noruega, pues parece un poco Bergen, la verdad. Es bonito para dar un paseo Pärnu y seguiremos nuestro viaje hacia el sur. Ya entraríamos en Letonia, en el segundo país que vamos a visitar y antes de llegar a la capital, antes de llegar a Riga, lo que vemos es el Parque Nacional de Sigulda, Turalda y Gauja. Es el primer parque nacional
natural que se creó en el país, y es una zona natural, es la única zona natural realmente que vamos a ver en el viaje. Es un bosque perenne de pino europeo típico, con lagos, con saltos de agua, unas vistas fantásticas, y dentro del parque hay un par de pueblecitos, no son ciudades, son pueblecitos, que son Turaida y Sigulda. Tienen una historia medieval muy interesante, de muchos siglos. Hay un pequeño castillo, un pequeño cementerio, una iglesia de madera. Muy bonita la visita del parque de Sigulda y Turaida, y además vamos a ver Gutmanis, que es una gruta bueno, que es muy venerada allí, con unas pinturas rupestres muy antiguas, la gruta de Gutmanis. Vamos a dar un buen paseo por este parque nacional y ya por la tarde llegaremos a la capital de Letonia, que es Riga, muy cerca del mar Báltico. Javi, Sí, perdona que te interrumpa. nada. No está mostrando imágenes, Javi. Está centrado en el mapa donde está explicando el circuito, ¿vale? Por eso no está pasando las imágenes. No es que Luego, no se cambien a vosotras. eso es, lo que estoy haciendo es seguir con el mapa, lo que es el circuito de la página 99, para que veáis en el mapa cómo es el circuito, y luego vamos a ir sitio por sitio que hemos visto en el mapa con todas las fotos, para que tengáis claro. Gracias, Javi, perdona. Nada, nada, a ti. Hemos llegado a Riga, como decía, ya usaremos el viernes entero para visitar Riga. Riga es de todas las capitales de las repúblicas bálticas, de Tallinn, Riga y Vilnius, es la más grande, es la más grandota. Es 1,5 millones de habitantes lo que viven en Riga. Es una ciudad grande, el motor económico de esta zona de Europa, muy cerquita del mar. No tiene mar, está bañada por el río Daugava, pero está muy cerca del mar y es una gran capital, una ciudad grandota y que hay muchas cosas que ver. La verdad es que es muy interesante. De las cosas más interesantes que vamos a ver en Riga, pienso yo, es el mercado central. Vamos a empezar nuestra visita con el mercado central. Son antiguos almacenes donde se construían cepelines, donde se construían estos artefactos enormes para volar. Pues esas antiguas naves, esos antiguos almacenes se han reconvertido en un mercado de productos típicos, y vamos a ver lo que comen los letones, vamos a ver cómo es la compra diaria de los letones. La verdad es que es una maravilla la visita. Y después seguiremos con la visita de la ciudad. Se hace todo, por supuesto, a pie. Vamos a ver edificios de la Liga Hanseática. La Liga Hanseática era una confederación comercial de grandes ciudades del norte de Europa durante toda la Edad Media. Se protegían y comerciaban con productos del Báltico, ¿no? Principalmente. Pues esas grandes ciudades hanseáticas, hay una arquitectura muy típica, que Riga posee varios edificios de esta época, ya digo, de la Edad Media. Los veremos también, veremos la catedral y, por supuesto, un barrio que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es el barrio Art Nouveau, es el barrio modernista, es la colección de edificios modernistas más grande del mundo, y visitaremos esa colección de edificios. Ya digo, es una ciudad con mucho que ver, fantástica. Comemos en el centro de la ciudad y lo bueno es que tenemos toda la tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad por nuestra cuenta nosotros. O sea que la visita del día de Riga es muy, muy, muy interesante, y la gente queda muy contenta, sobre todo porque también tiene este tiempo libre después, ¿no? Al día siguiente seguimos viajando hacia el sur. Antes de dejar Letonia, vamos a hacer una parada en un sitio que se llama Rundale. Es un palacio de 1740. El típico palacio europeo barroco, pues eso es Rundale, con sus jardines, sus grandes salas. Sus grandes salas. Merece la pena la parada en Rundale para visitar el palacio, y ya continuamos por la misma carretera y entramos en Lituania. Cuando digo por la misma carretera, no pasamos fronteras. Ya sabéis que en la Unión Europea no hay fronteras. Vamos a ver las antiguas fronteras. Todavía están los puestos fronterizos antiguos donde tenían que parar los coches, pero ya están en desuso, pero han dejado las construcciones y las veremos. Y ya entraremos en Lituania. Y en Lituania vamos a hacer una parada en un sitio curioso, la Colina de las Cruces. Primero comeremos en una localidad donde se encuentra la Colina de las Cruces, que se llama Siluai,
Y en Siloai, en las afueras, pues hay una pequeña colina, un pequeño montículo, donde los creyentes cristianos católicos han ido depositando a lo largo de los siglos cruces. Bueno, quizá porque aquí tuvieron mucha presión por parte de los países que invadían esta zona y limitaban las libertades de la religión de la gente, pues la gente al final se reunía alrededor de esta columna, iba poniendo sus crucecitas y iban allí a rezar. Fue Juan Pablo II, Karol Wojtyła, el que puso en el mapa un poco este lugar cuando fue y puso él su propia cruz e hizo una misa multitudinaria en el lugar. Desde entonces se ha convertido en un centro de peregrinación y en un centro turístico también, ¿no? Es un lugar muy, muy curioso. Lo vamos a ver, una colina llena de cruces, muy interesante. Seguimos viajando hacia el sur, ya estamos en Lituania para llegar a cenar a Vilnius, la capital de Lituania, en Vilnius. Y ya vemos Vilnius al día siguiente, el día 8. Vilnius es una ciudad pequeñita, comparada con Riga, no tiene nada que ver, es mucho más pequeña. Tiene cosas muy interesantes, sobre todo tiene mucha arquitectura barroca. Es esa ciudad que se parece más pues, a Viena, a lo mejor, a las ciudades polacas, a Budapest, a la Europa imperial. No tiene esa influencia rusa ni esa influencia escandinava, sino que es una influencia más del centro de Europa, ¿no? Sí, durante muchos años Lituania y Polonia fueron el mismo país, ¿no? Entonces, Vilnius es una pequeña ciudad barroca llena de iglesias, de palacios, encantadora. Para una visita de mediodía nos sobra. Es fantástica la ciudad con su castillo, su iglesia neoclásica, la catedral en el centro. Y por la tarde tomaremos el autobús y a 40 minutos aproximadamente desde Vilnius está Trakai, un pequeño pueblo que conserva un castillo del siglo XIII situado en una isla. La verdad es que el sitio es idílico. La naturaleza que rodea el castillo es muy bonita. El castillo es de la época de los teutones, o sea, ya digo, la época medieval, en muy buen estado de conservación, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitaremos el castillo de Trakai, volvemos a Vilnius a cenar y a dormir, porque ya al día siguiente nos iríamos. Ese sería el recorrido, a grandes rasgos. Ya digo, hemos entrado por Estonia, hemos recorrido todo el país de norte a sur, luego Letonia de norte a sur y Lituania de norte a sur hasta llegar al sur del país, que está Vilnius, la capital, y desde allí tomaríamos el vuelo directo a Madrid con estos vuelos que tenemos charter propios de la compañía. Con esto sería el viaje. Vamos a ver esas fotos y esas imágenes de todo lo que os he comentado del circuito para que tengáis una idea de lo que vamos a ver. Mirad, esto es Tallinn, la capital de Estonia. Esta es la plaza del ayuntamiento. Todo el casco histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad y se conservan los edificios originales medievales. Es la ciudad que mejor conserva edificios medievales. Esta es la plaza del ayuntamiento, este es el edificio del ayuntamiento de estilo gótico y todas las casitas de alrededor. La ciudad empedrada, ya veis que se hace todo caminando, a pie, por aquí no entran los autobuses y es una maravilla. Tallinn, la capital de Estonia. Una panorámica del centro histórico amurallado. Aquí lo veis, se ve toda la muralla, se ven los tejados de colores. Esa iglesia es la iglesia ortodoxa, la que se ve a mano izquierda. La iglesia ortodoxa la reconocemos muy fácilmente por esas cúpulas bulbosas, ¿verdad?, de las iglesias ortodoxas. Y a mano derecha tendríamos la iglesia católica, ¿no?, con su campanario y en el centro el castillo de Tompeka. Una maravilla, ya digo, una maravilla pasear por el centro de Tallinn. Es esto la ciudad, ya digo, que es pequeñita, muy, muy interesante. Este es el puerto de la ciudad. Desde este puerto es donde tomaríamos el barco que nos llevaría en esa excursión opcional a Helsinki, en el puerto de Tallinn. Muy bonito Tallinn. Seguiríamos, ese es el Palacio de Kadriorg. Está en el centro de la ciudad también, es el Palacio de la Familia Imperial, ahora es su museo, se puede visitar. Y lo que vemos abajo es el Museo Rocca al Mare, ese museo al aire libre que os comentaba antes. Veis la gente con la ropa tradicional, los bailes folclóricos típicos y las construcciones rupestres, las construcciones rurales dentro de un entorno muy bonito que es este bosque junto al mar Báltico. Rocca al Mare, el Museo Etnográfico al aire libre. Nuestro recorrido
sigue hacia el sur y esta es la ciudad que digo, Pärnu, que es el lugar de vacaciones predilecto para los estonios, ¿no? Es un ambiente muy de playa, muy de festivales de verano, festivales de la cerveza, de música, y ya veis las construcciones que recuerdan un poco a esas ciudades de Noruega, por ejemplo, como Bergen, la ciudad de Bergen, pues Pärnu recuerda un poco a esto. Bergen es una ciudad que en Noruega que fue hanseática, la liga comercial que os decía antes, hanseática. Pärnu también lo fue, y ya veis que las construcciones son bastante similares, ¿no? De madera pintada de colores. Y este es el Parque Nacional de Gauja. Ya estaríamos en el corazón del siguiente país, de Letonia. Es una reserva natural impresionante, bosque perenne, ya veis, y algunas fortalezas como esta que vemos de Turaida en medio del Parque Natural. Una maravilla. Y es la zona más natural que vamos a ver durante el recorrido. Vamos a dedicarnos a ver estos dos pueblecitos pequeños, Sigulda y Turaida, Gudmanis, que es esa cueva, esa pequeña gruta que vemos en el parque, y es un día en plena naturaleza muy interesante. Comemos en un restaurante en el centro del parque también muy bonito. Para llegar por la noche a Riga. Esto es Riga, es la ciudad más grande de los estados bálticos y es el mayor centro cultural, pues ya veis, financiero, comercial, político de la región. Esta es la plaza del ayuntamiento, estas son las casas de las cabezas negras que se llaman, que son las casas que hoy conforman el ayuntamiento, también de la época de la Liga Hanseática. Vemos la iglesia de San Pedro al fondo. Este es el centro histórico de Riga, ya digo, la ciudad más grande de todo el recorrido. Y este es el barrio Art Nouveau. Mirad qué maravilla, las fachadas Art Nouveau o modernistas que diríamos aquí en España. Es la colección más grande de edificios Art Nouveau del mundo. La conservan en Riga, y haremos durante la visita guiada no solo el centro histórico medieval, sino todo este barrio de edificios fantásticos de finales del XIX, principios del siglo XX, llenos de detalles, de historias que nos contará nuestro guía local. Una maravilla Riga y su barrio del Art Nouveau. Para que veáis las dimensiones de la ciudad, este es el centro histórico de Riga. Al fondo vemos una torre como roja. Eso es una torre de la época soviética. Es un poco como la Torre Eiffel de Riga, pero de la época soviética. Esa torre roja que vemos al fondo. A mano izquierda vemos también otra torre de la época de la Unión Soviética. Vemos que se parece un poco a la que veíamos el otro día en Polonia, o las que vemos en Moscú, por ejemplo, esa torre de la época soviética. Y luego todas estas torres en primer plano del centro histórico medieval son torres de las iglesias de San Pedro, de la catedral, y justo abajo vemos la catedral ortodoxa. Otra vez nos recuerdan esas iglesias rusas, también en el centro de la ciudad. El río Daugava, que cruza todo el centro histórico. Se pueden hacer paseos en barco por el río también. Una maravilla. Y además tenemos toda la tarde libre en Riga para pasear por la ciudad y cruzar los puentes y ver el casco histórico, pasear con más tiempo por el mercado. Muy interesante Riga. Y Rundale, seguimos en Letonia, como os decía antes de llegar a Lituania. Vemos uno de los palacios más grandes y más fastuosos de esta parte de Europa. Ya veis que es como un palacio típico barroco europeo. Nos recuerda un poco a lo mejor a Schönbrunn, al palacio de Sisi Emperatriz que vemos en Viena. Pues es parecido, ¿no? Vamos a ver todos los jardines que son muy bonitos, ya veis, y las estancias dentro del palacio, ¿no? Es una de las joyas arquitectónicas de Letonia. Y ya entraríamos en Lituania, viajando hacia el sur, ya entraríamos en Lituania, y esta es la colina de las Cruces, en Šiauliai, en esta pequeña localidad al norte del país. Pues bueno, es un lugar de peregrinación cristiana. Muestra las profundas raíces religiosas del país báltico. Sí que es verdad que Lituania, de los tres, es el país quizá más católico, más conservador, más tradicional, y prueba de ello lo vemos aquí en esta colina. Tendremos como una hora aproximadamente pues, para recorrerla un poco por nuestra cuenta. Podremos comprar unas cruces si queremos dejar una cruz nuestra, algún recuerdo, y ya veis, es una colina llena de escaleras, se visita muy bien, no hay que hacer grandes esfuerzos para visitarla, y ya veis que hay gente que deja
columnas de gran tamaño, más pequeñas, rosarios, bueno, un sitio religioso, antes de llegar a la capital de Lituania, que es Vilnius. Aquí la tenemos. Ya veis que es una ciudad pues, bastante recogida, pequeñita, una ciudad plana. En el centro vemos una colina con el castillo. Es el castillo, el centro histórico de Vilnius. Y en primer plano vemos aquí la catedral, una catedral muy curiosa, neoclásica, con la torre del campanario que no está pegada a la catedral, sino que está en medio de la plaza. Y luego muchos palacios, pues es como una pequeña Viena, a lo mejor una pequeña Varsovia, ¿no? Una ciudad pequeñita, muy europea, muy barroca. La veremos al día siguiente, dedicaremos toda la mañana a ver la capital de Lituania, pues el castillo de Geminas, que es este que vemos en primer plano, junto al río, ¿no? Es donde empezó la ciudad, en esta fortaleza, o la Catedral Católica, como os decía, que es ese edificio blanco, es un poco el símbolo de la ciudad, con el campanario que no está pegado a la catedral. Pues bueno, podremos pasear por la ciudad, se hace la mayor parte de la visita a pie y es muy agradable, muy agradable. Ya veis cómo es el centro histórico, pues estas callejuelas, ¿no? Y llenas de bares, de terrazas, los edificios de colores. Aquí en el primer plano, a mano izquierda, vemos la iglesia gótica de Santa María. Es la iglesia más antigua que se conserva en la ciudad, una iglesia de estilo gótico del siglo XIII, construida en ladrillos, única en Europa. La visitaremos. Veremos también la universidad, que es la foto que tenemos a mano derecha, con su patio central y la iglesia de la universidad. Y el centro histórico, pues ya veis que es pues una maravilla para pasear y callejear, ¿no? Toda la mañana visitando Vilnius y dedicaríamos la tarde a llegar hasta Trakai. Ya veis qué bonito el entorno. Son varias islas sobre un lago en esta pequeña localidad de Trakai, y en el centro de la foto vemos el castillo. Trakai es famosa por este castillo, es un castillo medieval de ladrillo de la Orden Teutónica. Los teutones eran alemanes principalmente, como cruzados, que ocuparon esta parte de Europa para evangelizar principalmente a la población y construyeron castillos, fortalezas. Una de las más importantes se encuentra aquí en Trakai, arquitectura medieval, un ejemplo, fantástico patrimonio de la humanidad. Dedicaremos la tarde a pasear por estas islas, a ver el castillo por dentro y ya volveremos a dormir a Vilnius, y ya al día siguiente, desde Vilnius, aquí está, tomaremos el vuelo directo de regreso a Madrid, muy cómodo. Así que eso es un poco el viaje, eso es un poco lo que incluye este viaje. Ya veis que son 3 países, 3 culturas diferentes, todas unidas entre sí realmente por ese mar Báltico, pero con mucho que ver y con mucha historia detrás. Bueno, Javi, muchas gracias por esta presentación. Iba a decir interrumpida presentación. No, hombre. Accidentada. A vosotros. Accidentada presentación. Em, Antes de dar cabida a las preguntas, para que mañana y los próximos días no tengamos estos problemas, chicos y chicas, os recordamos, por favor, intentad conectaros lo antes posible, media hora antes sería lo ideal de la presentación, para que no todo el mundo entre a la vez y no se colapse el ancho de banda y evitemos tener estos problemas, ¿vale? Por otro lado, ayer salió una actualización de Zoom. Intentar todos tener la aplicación de Zoom actualizada, ¿vale? Para que también no tengamos problema. Y también es algo bueno para que vuestro internet funcione un poquito mejor. Antes de empezar la presentación, sería bueno que reiniciarais el router que tenéis en vuestra casa de internet. Esto va a permitir que el ancho de banda también de vuestro internet sea mejor. Igualmente, tener en cuenta que, pues bueno, ahora todo el mundo está trabajando en su casa, el consumo de internet se ha elevado muchísimo y, bueno, pues suele haber problemas en España. Cuando empezamos en la cuarentena, pues empezamos a tener problemas de conexiones, iba un poquito más lento todo y todo esto. Así que nada, os invitamos a que hagáis esas cosas para que no tengamos más problemas de este estilo en próximas presentaciones, ¿de acuerdo? Actualizar Zoom
conectarse 30 minutos antes de la presentación para que se vaya tranquilizando el ancho de banda y reiniciar el router. Y bueno, dicho esto, vamos a dar cabida a las preguntas. Ha habido muchas preguntas de no se escucha, no se ve, no se corta, no sé qué. No sé si tenéis preguntas sobre el destino. Voy a abrir, las podéis ir escribiendo ahora. Voy a ir abriendo el micrófono al equipo comercial. Diego, Armando. A ver quién más me sale por aquí. Hola, hola Javi, ¿cómo estás? ¿Qué Muy tal? buenas ¿Cómo tardes estáis? para ti. Igualmente. Muy bien, Buenos muchas días. gracias. Jessica Carrara y Paola Bunch. Igualmente también intentar apagar las cámaras cuando comencemos las presentaciones, intentar apagar las cámaras para lo mismo, para consumir menos ancho de banda, ¿de acuerdo? Pues nada, equipo comercial, cuando queráis, por favor. Ok. Javi, pregunta. Nos preguntan acerca de la excursión opcional a Helsinki. La duración y el costo. La duración es de día completo, se sale temprano, normalmente nos vienen a buscar al hotel sobre las 7 de la mañana, tomamos el barco a las 7:30, estamos llegando a Vilnius sobre las 9:30, tenemos toda la panorámica toda la mañana hasta las 2 más o menos, la hora de comer, comemos, tenemos un rato libre, estamos tomando el barco de regreso sobre las 5 y a las 7 estamos de regreso en Tallinn. 150 Perfecto. euros vale. Perfecto, muchas gracias. No. Diego. Hola Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Bien, bien. Preguntan por aquí si las comidas y las cenas que están incluidas en el programa son en los hoteles o en restaurantes. Ya has comentado, creo, un restaurante, pero más o menos Sí. el resto. Todas las comidas pueden ser indistintamente, pero por lo general, casi al 100%, los almuerzos en restaurantes y las cenas en los hoteles. Perfecto. Y preguntan también sobre la facilidad o no de hacer este itinerario para personas con movilidad reducida. Si están preparados los países, entendemos que más que sí, ¿no? Porque son bastante, pues, Sí, en ese están sentido, preparados. levantados, pero Sí. no sé, para ver si lo recomiendas o no. Desde el punto de vista de hoteles y restaurantes,